gara izaiarekin. Esta charla se encuadra en la quincena de la batalla de Maíz que hemos estado preparando y que arrancó el día 1 y que terminará el día 16 con la marcha nacional que se celebra en Iruña por parte de la Farra Bici. Tenéis aquí para que cojáis luego el programa del día 16. Y tenemos hoy con nosotros a Florena Hoy, que es cafayés, fue parlamentario de Ribatasuna de 1987 hasta 1997 y portavoz de la organización. En 1997 fue condenado junto al resto de la Mesa Nacional a 7 años de prisión por intentar difundir un vídeo de ETA con una propuesta de paz. En el 2000 el Tribunal Constitucional anula aquella sentencia y sale en libertad, aunque posteriormente fue vuelto a imputar en el año 2002 por un auto de Baltasar Garzón. En la actualidad trabaja como columnista en Gara, además ha escrito otros libros, La vieja herida y El jarrón roto, y realiza un amplio trabajo en torno a lo que podemos denominar la recuperación de la memoria histórica, que es un poco de lo que hoy nos va a hablar, de la recuperación de la memoria histórica, de la conquista del año 1512 y de lo que ha supuesto y supone en el futuro de este país aquella conquista. Y sin más, Florena, gracias. Es que casco, bueno, euskera zen naiz, ez probar gaztelaniaz jarraitu. Gaurko gaia oroitzapen historikoa eta etorkizunaren inguruko eztabaida da. Nik azpimarratu nahi dut oroitzapenaren garrantzia, oroitzapen historiko importantea delako, alde batetik nola iritsi garen horrengo egoera honetara ulertzeko eta bestetik izugarrizko manipulazioa gertatu delako historiaren inguruan eta komenigarria delako manipulazio horri aurre egitea. Dena den, azpimarratu nahiko duke oroitzapen historikoa garrantzia handia badu ere, gaur egungo eztabaidan beste batzuek ere garrantzia handia dute, besteak beste borondatea, gaur egungo jendartearen borondatearen horretaz izango dugu, baina nolabait oroitzapen historikoaren gaia ere testuinguru horretako datu behar da menustetan. Edo nola ere eztabaida interesgarria piztu da, konkistaren gaiaren inguruan oso onuragarria da hau, eta behar bada konkistaren aldekoak ez zuten inolaz ere espero urte hurrena horrelako formulan, horrelako egoeran gertatzea. Ez da nahiko interesantea da, finean, haten dugu aukera bestelako Nafarroa irudikatzeko, bestelako Nafarroaren aldeko erraso batzuk edo bintzat bidean gertatzeko. El tema del que queríamos hablar hoy es sobre todo de la perspectiva de la historia de la conquista de 1512 desde el punto de vista de los 500 años que han transcurrido desde entonces y desde el punto de vista, digamos, de la situación actual y del debate que se puede afrontar en este país con respecto al futuro, ¿no? Parece que cuando se habla de 1512 se habla de historia, ¿no? Y digo parece porque en el fondo, claro que se está hablando de historia, ¿no? Cuando hablamos de un aniversario de 500 años que han transcurrido de un hecho, estamos hablando de un hecho del pasado, ¿no? Pero no estamos hablando de un hecho del pasado que veamos con frialdad, ni estamos hablando de un hecho del pasado que esté terminado, ¿no? Que una cosa que ocurrió, que comenzó y que terminó. No es así, ¿no? Es, por una parte, es un hecho ante el que todo el mundo toma una postura, digamos, abierta, en el sentido de que se siente de una manera u otra implicado todo el mundo, y además es un hecho, es un proceso histórico, mejor dicho, que tampoco se puede dar por terminado, ¿no? Yo suelo contraponer dos momentos históricos, dos acontecimientos históricos, un poco para ilustrar esta idea de que no se trata de que la manera en la que afrontamos los hechos de hace 500 años pues no es lo mismo, no es la misma en la que en otros sitios, en otros contextos se pueden afrontar otros aniversarios, ¿no? La conquista de Navarra en 1512 y la conquista de Granada en 1492 ocurrieron más o menos en la misma etapa histórica, ¿no? Sin embargo, la manera que tienen las sociedades herederas de una u otra manera, por lo menos de los territorios en los que ocurrieron las dos cosas, es totalmente diferente. La conquista de Granada en 1492 es un fenómeno
histórico que podemos considerar terminado, porque cuando los reyes católicos conquistaron Granada, a los años se cargaron a los que estaban ahí, los expulsaron a todos, y aquello se terminó, ¿no? El reino musulmán, toda esa etapa de la historia se terminó, y la terminaron de una manera traumática, brutal, y es un hecho, de alguna manera, fosilizado por la historia, ¿no? La conquista de Navarra es algo totalmente diferente, ¿no? El pueblo que conquistaron no ha desaparecido, no ha perdido la conciencia de ser diferente, y de hecho, incluso en la situación de dependencia creada por la conquista, este pueblo ha sido capaz de desarrollarse como tal, por supuesto, sin los instrumentos que hubiera tenido de mantener su estatalidad, ¿no? Pero sí que ha sido capaz de mantenerse de alguna manera. La manera, por tanto, en la que afrontamos estos hechos es muy diferente. No vemos la conquista en 1512 ni la miramos como podía mirar alguien en Granada los acontecimientos de 1492, ¿no? Por eso, porque es un acontecimiento que sigue ocurriendo, es un proceso que no ha terminado, es una cosa fosilizada, es algo que sigue sucediendo ahora mismo, y porque en esa medida la implicación, la ligazón que sentimos con aquellos hechos es muy grande, ¿no? De ahí que el tema de la memoria histórica realmente en estos momentos está generando muchas energías. En torno a este tema de 1512 se están movilizando muchas energías en Nafarroa y en el conjunto de la energía. Energías de algunos, la verdad es que no muchas, a pesar de los medios de que disponen, en el camino de la celebración. Ya sabes que algunos quieren celebrar lo ocurrido en 1512, y muchísimas más energías en el camino de quienes denunciamos lo que sucedió en 1512 y proponemos que la fecha se utilice, por una parte, para conocer realmente qué pasó, y por otra parte para preguntarnos si vivimos en la situación en la que queremos vivir, y si este es el futuro, si la situación que tenemos ahora es el futuro que queremos para nuestro país, ¿no? Una reflexión que nos sirve también para preguntarnos si en realidad podemos decidir qué futuro queremos tener, y si el presente que tenemos es fruto de la decisión de alguien de aquí, o más bien de imposiciones extranjeras, digamos, ¿no? Todos esos temas son los que permite poner encima de la mesa el aniversario de 1512, ¿no? Porque es un tema relevante, porque es un suceso decisivo, porque Navarra es lo que es ahora mismo y no otra cosa, pues por diversas razones que tienen que ver con el desarrollo histórico, pero sobre todo con lo que sucedió en 1512. Hasta 1512 Navarra era un reino independiente, luego lo siguió siendo en una parte, pero lo que a nosotros nos afecta dejó de serlo, y dejó de serlo por una conquista violenta, no por un pacto ni por un suceso digamos casual, no, ocurrió por una conquista, ocurrió por una invasión militar y por las consecuencias que tuvo esa invasión militar. Eso cambió totalmente la historia de Nafarroa, ¿no? Para cualquier pueblo, uno de los elementos más importantes de su desarrollo histórico es que haya formado su propia estatalidad, es decir, que tenga un poder político propio o que dependa de un poder político diferente, ¿no? En 1512 lo que ocurre es ese cambio, precisamente, que Navarra pasa de tener un poder político propio a depender de otro, ¿no? Y a depender además, es decir, no hay integrarse en otro ni a pactar con otro, sino a depender. Y el matiz es muy importante, porque no es lo mismo pactar con alguien que si alguien te imponga su voluntad. No es lo mismo ganar un acuerdo con alguien, los acuerdos se pueden romper, que quedar enmarañado en unas relaciones de dependencia. Las relaciones de dependencia son unas relaciones que están marcadas no por la igualdad ni por la libre decisión de las dos partes, sino porque una impone su voluntad a la otra, ¿no? Y eso es lo que ocurre a partir de 1512, ¿no? El debate de la historia, por eso insistimos en realizar alguna interrelacionar de alguna manera lo sucedido en 1512 con lo que pasa ahora. El debate de la historia es candente, es un debate fuerte y caliente, porque tiene que ver con el debate que existe ahora mismo en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria, ¿no? Porque los temas que están sobre la mesa y que ponemos sobre la mesa cuando hablamos de 1512 son temas que no nos resultan ajenos, ¿no? Por supuesto, hay gente que puede plantear la discusión en términos de la legitimidad de una casa real o de una dinastía real o de la monarquía del siglo XVI. Bien, se puede plantear la discusión en esos términos y haya quien tenga interés en hacerlo, ¿no? Pero desde un punto de vista más político, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de la gente que quiere gobernarse a sí misma y quiere ocuparse de las cosas públicas, que es de lo que se trata la política, aunque algunos hayan prostituido ese término y su práctica, pero eso, la política, o eso debiera ser, desde ese punto de vista, que es el punto de vista de las personas interesadas en que los demás no decidan por ellas, pues la verdad es que los temas que sugiere el recuerdo de 1512 son temas muy importantes, ¿no? Son temas como la estatalidad,
le interesa o no le interesa a una comunidad política, a un pueblo, a una sociedad tener su propio